El ambiente en el elegante salón de la gala benéfica en Nueva York estaba lleno de expectación. Esa noche se había planeado como una velada refinada, dedicada a la solidaridad con la presencia de figuras influyentes de la sociedad. Bajo los deslumbrantes candelabros, filántropos y personalidades del mundo de los medios se entrelazaban, brindando con champán y comentando las últimas noticias. Melania Trump, luciendo un sofisticado vestido azul noche, era la invitada principal. A pesar de las continuas polémicas políticas relacionadas con su esposo, ella había logrado mantener la calma, eligiendo centrarse en causas altruistas y evitando el caos que la rodeaba. Esa noche no fue diferente. Al subir al escenario para pronunciar su discurso sobre la educación infantil y las iniciativas humanitarias, el público quedó en silencio. Su tono era sereno y seguro. Su acento esloveno le daba un matiz elegante a su discurso. Sin embargo, cuando estaba por concluir, una voz interrumpió abruptamente, cortando el ambiente como un filo. Señora Trump, ¿cómo se siente al respaldar las ideas de su esposo? La pregunta se lanzó con sarcasmo, impregnada de burla. Un periodista alto, impecablemente vestido y reconocido por sus posturas liberales, se encontraba cerca del frente con el micrófono elevado como si fuera una arma. Su nombre era David Kalewa, un corresponsal político famoso por sus duras críticas a los conservadores, presentándose como imparcial en su rol de periodista. Un silencio pesado llenó la sala. Los presentes se ajustaron en sus asientos, intercambiando miradas de complicidad. Esta no iba a ser una ronda de preguntas y respuestas cualquiera. Los labios de Melania se separaron apenas, pero antes de que pudiera emitir palabra, Kalewa volvió a interrogarla. Se ha señalado a su esposo por dividir a la nación, por fomentar el miedo y el odio, prosiguió, su tono adquiriendo más firmeza mientras sentía la mirada de todos sobre él. Y sin embargo, aquí está usted, presentándose como un ejemplo a seguir. ¿No piensa que los verdaderos ejemplos son aquellos que se oponen a él? El peso de sus palabras invadió el ambiente, cargado de tensión. Algunos periodistas intercambiaron miradas, intuyendo el comienzo de un momento que podría hacerse viral. Pero antes de que Melania pudiera contestar, otra voz rompió el silencio, clara y decidida. Eso es suficiente. Todas las miradas en el lugar se dirigieron hacia Barron Trump, quien dio un paso al frente desde el público. Ya no era el joven callado que el mundo había conocido durante su tiempo en la Casa Blanca. Ahora, con 17 años, más alto y con la seguridad de alguien acostumbrado a la atención mediática, ya no solo era el hijo de un expresidente, había forjado su propia identidad, y en ese instante no iba a permitir que nadie deshonrara a su madre. Con los hombros firmes y la mandíbula tensa, Barron avanzó sin vacilar hacia el escenario, posicionándose directamente entre su madre y el periodista. Su sola presencia bastó para cambiar la atmósfera en la sala. «Perdona», Kalewa levantó una ceja, con una expresión de sorpresa, pero manteniendo la calma. Barron no dudó. «Puedes hacer preguntas complicadas», dijo, su tono seguro y decidido. «Pero esto no es periodismo, esto es acoso». Un susurro recorrió a la audiencia, sorprendida. Kalewa soltó una risa corta, tratando de restar importancia a la situación. «Ah, y supongo que el hijo del presidente viene a enseñarme sobre ética en los medios. ¿Es así?» Barron bajó levemente la cabeza, mirando fijamente a Cabe con una intensidad inquietante. «Sin prisa», respondió. «Te voy a enseñar lo que significa el respeto». La atmósfera en el salón de baile pasó de una tensión apenas perceptible a una presión casi insoportable. Todos los ojos se dirigieron hacia Barron. Nadie esperaba que él tomara la palabra, mucho menos de una forma tan tranquila y con una resolución tan firme. David Caillou, el reportero de tendencias liberales famoso por generar controversias, aún trataba de asimilar lo que acababa de ocurrir. Anticipaba nerviosismo, duda, tal vez un instante de seguridad que pudiera transformar en una declaración memorable. Lo que no había previsto era que Barron Trump se mantuviera tan firme en su postura. La expresión sonriente de Kalewa titubeó por un breve momento antes de que rápidamente retomara su compostura. «¿Respeto?», repitió Barron, su voz impregnada de sarcasmo.
Disculpa, varón, pero no creo que tú ni tu familia sean los más indicados para impartir lecciones de respeto a los medios. Unos pocos risas tensas se oyeron entre los presentes, marcadas por la incomodidad y la duda. Algunos se quedaron paralizados, observando cómo se desarrollaba esta confrontación inesperada. Varón siguió erguido, con los hombros rectos, y cuando habló, su tono fue firme, sin titubear. «Puedes preguntar lo que quieras», contestó, «pero lo que acabas de hacer no fue una pregunta. Intentaste menospreciar a mi madre». La sonrisa de Calloway vaciló ligeramente. Aunque no dio un paso atrás, replicó, «El señor Trump es una figura pública. Debería estar listo para responder a preguntas difíciles». Varón avanzó con paso firme, su estatura forzando a Cabe a mirarlo desde abajo. «Entonces, ¿por qué no le preguntaste hoy sobre su trabajo, sobre los niños a los que está apoyando?» La gente se movió a su alrededor. La pregunta fue directa, pero penetró con fuerza. Calloway no tenía una respuesta genuina y lo sabía. Su labor no consistía en destacar lo que Melania había hecho, sino en convertirla en un objetivo político. Antes de que K pudiera retomar el control, Varón siguió hablando. «Tú viniste aquí con un objetivo claro, llamar la atención. No te interesaba el propósito real de este evento. Lo que querías era un video viral, algo que pudieras compartir en Twitter para ganar unos cuantos miles de me gusta de quienes ya comparten tu opinión». La sala quedó en total silencio. Algunos de los asistentes al fondo se miraron, dándose cuenta de que Varón no solo estaba respondiendo, sino que estaba dominando la situación. La seguridad de Calloway empezó a disminuir. Miró a los demás reporteros presentes como si esperara respaldo, pero ninguno se atrevió a intervenir. No estaban acostumbrados a ser confrontados de esta forma, mucho menos por un Trump, y mucho menos aún por un joven de 17 años. Melania, que se había mantenido en silencio detrás de su hijo, apoyó delicadamente una mano sobre su brazo. No pronunció palabra, pero su rostro expresaba todo lo necesario: orgullo, firmeza y un mensaje tácito: «Estoy contigo». Al percatarse de que estaba perdiendo rápidamente el control, trató de recuperarlo, esbozó una sonrisa forzada y cruzó los brazos. «Eres joven, varón», comentó mientras movía la cabeza. «No comprendes cómo funciona esto». Varón ni siquiera mostró una reacción. «Sé perfectamente cómo se maneja esto», comentó con calma. «He sido testigo de personas como tú atacando a mi familia desde que era un niño». La sonrisa del periodista se desvaneció por completo. Varón avanzó un paso más, manteniendo su tono sereno. «Nunca pensé que llegarías a estar tan desesperado como para atacar a una mujer que solo ha intentado hacer el bien». Un susurro se extendió entre la gente. Alguien al fondo exhaló suavemente. Incluso algunos de los periodistas, que esperaban una nueva crítica habitual hacia los Trump, se quedaron callados por un instante. El rostro de Calloway adquirió un tono rosado, pero antes de que pudiera reaccionar, otra voz interrumpió la atención. «Varón está en lo cierto». Un hombre vestido con un traje perfectamente entallado estaba cerca de una de las mesas circulares. Era de edad avanzada, con el cabello canoso y una actitud segura, propia de alguien que sabe cómo destacar. Un empresario famoso, tal vez incluso un patrocinador. Dirigió su mirada fija hacia Calloway. «Esto es una gala benéfica», comentó. «Este no es el momento ni el lugar para discusiones políticas sin importancia». Se hicieron más comentarios en voz baja por toda la sala. Varias personas asintieron, mostrando su conformidad. Por primera vez esa noche, David Calloway parecía titubear. Su oportunidad de brillar se desvanecía y Varón Trump aún no había terminado. El aire en el salón de baile estaba cargado, denso, lleno de tensión y expectativa. Todos los ojos estaban puestos en Varón. Nadie había presenciado a un Trump desafiar un spot sin los recursos de esta manera, no con furia ni distracción, sino con una precisión fría y calculada. No estaba atacando, estaba desmantelando a Calloway, pieza por pieza. David Calloway, el periodista de inclinación liberal que antes se sentía seguro, apretó los dientes. Estaba perdiendo el control de la situación y lo sabía.
Había llegado con la expectativa de que el joven Trump cometiera un error evidente, algo que fuera digno de titulares. Pero en su lugar, se encontraba enfrentando una tormenta que no había previsto. Barón Trump, permaneciendo firme, pero Callaway aún no había terminado. Intentó una risa forzada, moviendo la cabeza como si Barón fuera solo un adolescente sin experiencia. «Sabes, Barón», comentó, «es fácil respaldar a tu familia cuando has crecido rodeado de privilegios, pero en el mundo real, personas como yo somos quienes tenemos que hacer las preguntas incómodas. Eso es lo que implica el periodismo». Algunos rostros familiares en la multitud asintieron de manera automática, pero algo en el ambiente resultaba extraño. El ritmo común de los ataques mediáticos no lograba establecerse esa noche. Las palabras de Callaway parecían forzadas, casi llenas de desesperación. Barón inclinó ligeramente la cabeza, con la esquina de su boca mostrando una leve sonrisa. «Ah, hablas del mundo real, donde mi madre se dedica a la caridad, mientras tú estás aquí tratando de crear un titular». Dio un paso al frente. Su voz permaneció firme, pero con una clara demanda de atención. «¿Te gustaría hablar sobre la realidad?» «Genial», dijo señalando al público. «¿Cuántos de ustedes han venido esta noche para respaldar a los niños, para hablar sobre la educación y aportar algo de su parte?» Algunas personas levantaron las manos, otras simplemente asintieron. Incluso aquellos que no apoyaban a los Trump no habían venido para entrar en un enfrentamiento político. Estaban allí por la causa. Barón volvió a mirar a Callaway. «¿Y cuántos de ustedes vinieron aquí solo para verlo convertir esto en algo centrado en él?» La gente comenzó a moverse inquieta. Unas risas suaves se esparcieron por el lugar. El equilibrio de poder había cambiado por completo. Callaway intentó hablar, pero Barón lo interrumpió. «No, en serio», dijo Barón, pausando como si esperara que alguien respondiera. «Porque, desde mi perspectiva, la única persona que creyó que esto tenía que ver con política fuiste tú». Se oyeron aplausos aislados. No era solo por educación, sino como una muestra de aprobación. Barón se cruzó de brazos, mirando fijamente a Callaway como un cazador observando a su víctima. «Viniste con la intención de avergonzar a mi madre», afirmó. «En lugar de eso, te menospreciaste a ti mismo». La sala explotó. Incluso aquellos que no apoyaban a los Trump se dieron cuenta de lo que acababa de ocurrir. Barón había hecho algo que nadie había presenciado antes. Había vencido a los medios en su propio terreno. El rostro de Callaway se tiñó de rojo por la frustración. Abrió la boca para replicar, pero el instante ya se había ido. Su seguridad, su soberbia, todo se había desvanecido. Y luego, para rematar su triunfo, Barón se inclinó sutilmente y lanzó el golpe final. Con una elegancia impecable, comentó: «La próxima vez, si decides atacar a un Trump, tal vez elijas a alguien que esté a tu altura». El salón de baile estalló en aplausos. Callaway se quedó inmóvil, sin saber qué decir. Había jugado su carta, pero esa noche no había tenido éxito, mientras Barón se acercaba a su madre, que permanecía erguida e impasible. Algo era evidente para todos los presentes. El miembro más joven de los Trump acababa de dejar su huella. Los vítores seguían resonando cuando Callaway se percató de lo mal que había ido todo. La sonrisa segura que llevaba antes se desvaneció, reemplazada por una expresión tensa, como si tratara de mantenerla a toda costa mientras todo a su alrededor se desplomaba. Barón permanecía erguido, con una postura imponente, su mirada fija en Callaway, como un animal acechando a su víctima vulnerable. Había sabido aprovechar la ocasión y el público lo había percibido. Callaway ya no era el cazador, sino que se había transformado en la presa, pero el periodista aún no se daba por vencido. Se ajustó la corbata y dejó escapar una risa forzada. «¿Eso es todo?», preguntó, tratando de sonar despreocupado, aunque el tono cortante en su voz ya había desaparecido. «Está sugiriendo que no puedo hacer preguntas porque podría poner incómoda a tu familia». La expresión de Barón no cambió. Su tono transmitió una calma firme. «No estás preguntando, estás haciendo una acusación». Un murmullo de asentimiento recorrió la audiencia.
Incluso aquellos que no apoyaban a los Trump no podían refutar que Barón tenía razón. La mandíbula de Callaway se tensó. Sus ojos se desplazaron hacia otros periodistas buscando apoyo, pero ninguno intervino. Todos entendían lo que acababa de suceder. Callaway había perdido el control de la situación. Barón avanzó nuevamente, no con hostilidad, sino con una clara intención. Su sola presencia fue suficiente para hacer que Callaway retrocediera medio paso de manera instintiva. «Intentaste presentar a mi madre como la antagonista», prosiguió Barón, «pero fracasaste, porque la realidad es que ella está aquí, haciendo su parte, generando un impacto verdadero». Señaló los carteles de caridad que decoraban el fondo del escenario, con imágenes de niños y familias apoyadas por la Fundación Millenia. «¿Y tú?» Barón inclinó ligeramente la cabeza. «¿Qué estás aportando a este evento, aparte de pesimismo?» El rostro de Callaway se tornó sombrío, adquiriendo un matiz rojizo. Su seguridad se desplomó, y su postura delató su incomodidad. Los músculos de sus hombros se tensaron. Apretó el micrófono con más fuerza y, por primera vez, se mostró nervioso. La audiencia ya no lo apoyaba. Algunos incluso comenzaron a mover la cabeza en señal de desaprobación. Callaway tragó con dificultad. «Solo estaba cumpliendo con mi deber», murmuró. Barón esbozó una pequeña sonrisa. «Tal vez», dijo, «deberías intentar hacerlo mejor». El público estalló de nuevo, pero esta vez no fue un aplauso cortés. El sonido fue abrumador. Incluso aquellos que se habían mostrado dudosos respecto a los Trump no pudieron evitar reconocer lo que acababa de ocurrir. Callaway había llegado con la intención de dominar la sala, hacer de la noche su propio espectáculo. Sin embargo, él terminó convirtiéndose en el centro de atención, mientras Barón Trump acababa de desmantelar su postura ante la élite mediática. Melania, que observaba en silencio, esbozó una leve sonrisa. No era necesario decir nada. Su hijo ya había dejado claro todo lo que importaba. Callaway, al darse cuenta de que no había forma de recuperar la situación, dejó caer su micrófono y se dio la vuelta lentamente. Inició su recorrido de humillación, y Barón Trump giró hacia su madre, quedándose a su lado con determinación, porque esa noche no solo la estaba protegiendo, sino que también estaba dejando claro que la siguiente generación de los Trump había llegado para perdurar. David Callaway sostuvo su micrófono con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. Había quedado totalmente derrotado, y lo más doloroso era que lo entendía. No fue porque lo silenciaran, ni porque alguien lo interrumpiera, sino porque un chico de 17 años lo había superado sin esfuerzo. Ante la multitud, el público murmuraba, algunos aplaudían, otros cuchicheaban, mientras otros más observaban a Callaway como si estuvieran presenciando su colapso en tiempo real. Incluso algunos de los periodistas, sus propios compañeros, evitaban mirarlo a los ojos, demasiado avergonzados para asociarse con lo ocurrido. Sin embargo, Callaway no estaba dispuesto a darse por vencido. Sentía que su carrera se le escapaba de las manos. Se esperaba que esto fuera una victoria sin complicaciones, una caída bien planificada que se habría esparcido rápidamente por Internet. Sin embargo, ahí estaba él, de pie, viéndose ridículo, completamente avergonzado frente a las mismas personas que intentaba impresionar. Necesitaba cambiar las cosas de inmediato. Con una sonrisa forzada, levantó el micrófono una última vez. «Bueno», dijo, «si no eres capaz de soportar un pequeño obstáculo, tal vez la política no sea lo tuyo». Su voz sonó débil, un intento desesperado por asestar un golpe, pero Barón no mostró ninguna reacción. No retrocedió, no vaciló, solo esbozó una sonrisa, tranquila y casi divertida, que decía mucho, eso es todo lo que tienes. Y en ese momento, Callaway comprendió que ya había perdido. Había dado todo lo que tenía, pero Barón se mantuvo completamente indiferente. El aplauso que resonó ya no era únicamente para Barón, sino también para el hecho indiscutible de que Callaway acababa de asegurar su propio futuro. Un susurro de sorpresa se extendió entre la multitud. Alguien soltó una risa. Un generoso patrocinador en la primera fila se inclinó hacia su esposa y le dijo algo que la hizo sonreír.
Calloway observó todo esto, lo percibió todo, y en ese instante comprendió que no solo se estaba alejando de la discusión, sino que lo hacía cargando con el peso de la vergüenza. Su mandíbula se tensó. Murmuró unas palabras casi inaudibles, apenas por encima del bullicio, antes de dar media vuelta y dejar el escenario. Las cámaras no perdieron ni un solo movimiento suyo. Había llegado a este evento con la intención de ser el protagonista, pero terminó siéndolo de una manera inesperada, y ahora toda la atención del mundo estaba centrada en él. Mientras tanto, Varón se dio la vuelta hacia su madre. Melania lo miró directamente a los ojos, con una expresión difícil de leer por un instante, pero luego, con la misma serenidad y gracia que la había caracterizado durante tantos años, simplemente estiró la mano y ajustó su chaqueta. Aunque fue un gesto discreto, lo dijo todo. Varón sonrió suavemente, asintiendo levemente antes de regresar su mirada a la sala, sintiendo el peso del momento. La audiencia se levantó, y los aplausos resonaron con fuerza, no solo para Melania y Varón, sino también para el hecho innegable de que algo había cambiado esa noche. Durante mucho tiempo, la gente lo había dejado de lado, considerándolo simplemente el Trump más joven, una presencia casi invisible. Sin embargo, después de esa noche, nadie volvería a subestimarlo. No fue porque lo callaran, ni porque alguien le interrumpiera. Fue porque un joven de 18 años lo había dejado atrás por completo. Ante la mirada de todos, la multitud no dejaba de murmurar. Algunos aplaudían, otros susurraban, mientras otros más observaban a Calloway como si presenciaran su caída en tiempo real. Incluso algunos de los reporteros, sus propios colegas, evitaban mirarlo, demasiado avergonzados para vincularse con lo que acababa de ocurrir. Sin embargo, Calloway no estaba dispuesto a ceder. Sentía que su carrera se le escapaba entre las manos. Se esperaba que esto fuera una victoria sencilla, una trampa bien planeada que se llevaría todos los titulares en poco tiempo. Sin embargo, terminó allí como un ingenuo, avergonzado frente a la misma audiencia que esperaba sorprender. Necesitaba recuperarse rápidamente. Con una sonrisa forzada, levantó el micrófono una vez más. «Bueno», dijo, «si no puedes soportar un poco de oposición, tal vez la política no sea lo tuyo». Fue una respuesta débil, un último intento desesperado, pero Varón ni siquiera mostró reacción. Ni un solo parpadeo, ni un paso atrás, solo una expresión en el rostro, una sonrisa sabia juguetona, que lo decía todo. «Eso es todo lo que tienes». Y fue en ese momento cuando Calloway comprendió que todo había terminado. Había dado lo mejor de sí, pero Varón seguía de pie, imperturbable, calmado, firme como una roca. El aplauso que siguió no solo era para Varón, sino para la verdad ineludible. Calloway había trazado su propio destino. Un susurro se esparció entre la multitud. Alguien soltó una risa. Un benefactor acomodado en la primera fila se inclinó hacia su esposa, murmurándole algo que le sacó una sonrisa. Calloway lo percibió, captó cada detalle, y en ese instante comprendió que no solo estaba dejando atrás aquella conversación, sino que también se estaba retirando en medio de la humillación. Su mandíbula se apretó, murmuró algo entre dientes, apenas audible por encima del murmullo creciente, antes de finalmente dar media vuelta y marcharse, con pasos que reflejaban su vergüenza. Las cámaras no perdieron de vista ni un solo gesto suyo. Había ingresado a ese salón esperando ser el centro de atención, pero terminó siendo él mismo el foco, y ahora el mundo entero lo estaba observando. Mientras tanto, Varón se volvió hacia su madre. Melania lo miró, su rostro imperturbable, y le dio un leve gesto de aprobación antes de regresar su mirada a la multitud, absorbiendo el peso del momento. La audiencia se levantó en bloque. El aplauso fue abrumador, dirigido tanto a Melania como a Varón, pero sobre todo a la transformación que acababa de tener lugar. Durante años, muchos lo habían ignorado, viéndolo solo como el Trump más joven, un personaje secundario, pero tras esa noche nadie volvería a subestimarlo. Vaya momento. Varón Trump no solo defendió a su madre, sino que también demostró ser una presencia que no se puede subestimar. La forma en que se mantuvo firme, cómo alteró la dinámica,
Esto fue mucho más que un simple intercambio de opiniones. Fue una afirmación rotunda. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que Varón reaccionó de manera adecuada ante la situación? Comparte tu opinión en los comentarios. Si esta historia te pareció interesante, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para que siempre estés al tanto de nuevas historias sorprendentes. Gracias por mirar y hasta la próxima.